Hola amigos, hoy vamos a ver cómo reproducir suculentas. En este caso acá tenemos una echeveria Black Prince que la vamos a reproducir a través de hojas. Hay varias suculentas que se reproducen a través de hojas, como las echeverías y algunas crásulas. ¿Ya? Para hacerlo debemos remover hojas de la zona basal. Estas hay que moverlas con sumo cuidado, cuidando de que no se rompa la zona de la yema. Se hace un pequeño movimiento hacia los costados hasta que la hojita se suelte. Si vemos, ahí salió completamente. Vamos a sacar otra. Movimientos suaves. Y sale completa. Hay que fijarse que aparezca ahí bien la yema, que se alcanza a notar ahí. Luego estas las pondremos en tierra. Para comenzar, muchos las dejan que cicatricen algunos días antes de colocarlas en tierra. En lo personal las coloco inmediatamente. Después del tercer cuarto día recién las humedezco. Uso una caja para reproducirla. Una vez que hemos retirado las hojas de nuestra planta, las colocamos sobre el sustrato. De esta forma. Realmente si la colocan de una u otra forma, al final igual enraizar. Las colocaremos en la otra posición. Los primeros días no la regaremos para evitar que se pudra. El riego que realizaremos será aplicar un poquito de agua durante la tarde para evitar que se nos deshidraten y perdamos la hojita. Más o menos entre 3 a 4 semanas ya uno empieza a ver las primeras raíces. Bueno, aquí han pasado aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Vemos como ya emergen las raíces. Las he mantenido en esta caja cerrada. He estado aplicando un poco de agua por aspersión, más o menos una vez a la semana. La misma caja se encarga de mantener la humedad. Hasta el momento vamos bien. Pronto comenzarán a emitir sus pequeñas hojas. Hay que estar siempre cuidando que el sustrato no se nos vaya a secar completamente. Bueno, acá tenemos unas que propagamos hace unos 3 meses y medio más o menos. Podemos ver que han crecido considerablemente. Estas dieron 2 matitas. Acá en otras podemos ver cómo ahí van apareciendo las hojas. Esa la podemos ver que ya la hoja original, la hoja vieja, ya se ha secado completamente. Normalmente se seca y se sale sola, o bien uno puede ayudar un poco a retirarla. Una vez que la planta ha alcanzado alrededor de 3 a 4 centímetros, ya es momento o está lista para que la trasplantemos a su maceta de crecimiento final. En este caso nosotros vamos ahora a trasplantar esta. Bueno, el trasplante es bastante sencillo.
El sustrato que usé acá fue sustrato para suculenta, está bastante suelto, así que no debiera ser ninguna complicación retirarla. Podemos ver que tiene un buen sistema radicular. No las voy a separar inmediatamente, las dejaré crecer juntas y después cuando tengan un mayor tamaño veré lo de la separación. Lo pondremos en la maceta y realizaremos el trasplante. El sustrato que utilizo es un sustrato que lo hago yo, que es, digamos, especial para suculentas. Bueno, ahí ha quedado lista. Y ahora veremos su desarrollo. Muchas gracias por ver.